Empezó a trabajar con solo 17 años en una fábrica de latas. Lo que vino después es una historia de talento, de visión y de emprendimiento. Patentes únicas en el mundo, proyectos implantados en multinacionales como Coca-Cola o Heineken, un portal técnico líder a nivel global y ahora incluso un evento internacional. Hoy conocemos la historia de Fernando Fuentes. Es creador de Mundolatas, un murciano que ha revolucionado el sector del envase metálico desde dentro. Fernando, bienvenido. Hola, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, lo decíamos en esa presentación, empezaste a trabajar con solo 17 años sí. En una fábrica de latas, pero de repente piensas que tu vida necesita un cambio, que tú ahí ya no estás a gusto, que tú tienes un potencial que sacar y mucho que ofrecer al mundo. ¿Y qué pasa? Bueno, exactamente. Una vez que ya parece que la mente, el cuerpo ha cumplido un ciclo en la empresa, pues bueno, empiezan a tener ideas, a darle forma y a pensar cómo poder salir y cómo bueno, arrancar una nueva etapa laboral. Y entonces ahí en ese ciclo es donde se me ocurre la primera idea, la primera patente, que es bueno, la pulidora de rulinas de cierre. Y nada, pues una vez que se nos ocurrió la idea, pues empezamos con documentación, con papeles, con patentes, desarrollo del producto, cómo sería, cómo implantarlo en la industria y lo más difícil, cómo llegar a una industria global con un producto único, sí, pero desde un nicho muy de Murcia, que es muy difícil llegar a otros países y bueno, y a contrarreloj, ¿no? Porque las patentes, por un lado, cuestan mucho dinero y por otro lado vas a contrarreloj, porque al final solo tienes 20 años, a los 20 años cualquier patente queda libre y entonces hay que correr y empezar a comercializarlo. Fernando, pero venías de un momento laboral en el que estabas muy consolidado, sí. Habías ido escalando progresivamente sí. En tu trabajo y, como decíamos, ¿piensas que es el momento de hacer un cambio? ¿Das un salto al vacío o no? Sí, claro, imagínate. Cuando dejé la empresa fue una semana antes de que nos confinaron en la pandemia del COVID. O sea, yo dejé la empresa creo que el 1 de febrero y no sé si fue el 12 o el 14 aproximadamente fue cuando nos confinaron. O sea que sí, fue un salto al vacío. 20 años en una empresa fijo, buenos sueldos, buena reputación. ¿Te vas con una mano delante y otra detrás? Sí, claro, te vas por tu cuenta, te vas con una mano delante y con una detrás. Pulidos Loliser es la primera gran patente, es tu primer proyecto sí. propio. ¿Cómo nace esa idea, Fernando? Bueno, era responsable de asistencia técnica, entre otros cargos, pero bueno, uno de ellos era responsable de asistencia técnica a clientes. Entonces viajábamos por diferentes partes de España y del mundo cuando había un problema en casa de los clientes. Era algo común tener que estar desmontando unas piezas de la cerradura para tener que pulirlas en el torno, volver a montarlas, volver a ajustarlas y bueno, después de hacer una cosa repetitiva muchas veces, al final se me ocurrió la idea de, oye, si esto se puede hacer montado, porque siempre hay que estar desmontando lo de la máquina. Y entonces, bueno, a partir de que nació la idea, pues empezamos a darle forma, mi padre me ayudó. La máquina en sí no es que sea una máquina muy compleja de crear. ¿Qué hace esa máquina para que las personas que nos están viendo y que no entiendan muy bien de qué estamos hablando, qué solución das a un problema de la sociedad? Todas las latas del mundo, tanto las de bebida como las de comida, se componen de un cuerpo y una tapa. Esa tapa hay que engancharla a la lata para que se quede hermética y poder cerrarla. Pues eso pasa por dos piezas que están en una cerradura que se ven por ahí en algún vídeo. Por esa máquina pasan millones de unidades. Cuando pasan tantas millones de unidades, digamos que el barniz que lleva la tapa se queda adherido en esos perfiles que hacen la operación de cierre, que viene siendo algo así, que según así la tapa. Cuando se adhiere ese barniz, hay que pulirla. Si no la pules, pues hay oxidación. O sea, hay rotura de barniz y en consecuencia hay oxidación. Como la película que protege la película la lata. Que recubre, exactamente, ¿sí? se rompe esa capa fina de barniz y si es lata de hojalata, lata de alimentación, pues digamos que se rompe y se oxida.
De toda la vida pues ha habido que parar la máquina, desmontar las piezas, irte al taller de mantenimiento, pulirlas, venir, montárselas y entonces empezar a producir. Con esta máquina, pues sin tocar ningún tornillo de la cerradura, la pules en 30 segundos. Lo que viene siendo, por ejemplo, para Coca-Cola, que puede tener una cerradura de 12 cabezales, que puede tener una parada, si quisiese pulirlo todo, de 8 o 9 horas, con esto en 5 minutos lo tienes hecho. Fernando, es que vuestras máquinas, estas máquinas de las que estamos hablando, están en empresas como Coca-Cola en Estados Unidos, como Heineken en Camboya. Sí, sí. ¿Cómo se vive este reconocimiento internacional desde Molina de Segura? Porque Bueno, además Fernando es que tiene su empresa, ha venido andando. Casi, sí, es correcto. Bueno, bien, no, nada. El sector de las latas, aunque es muy desconocido para la mayoría de usuarios, es un sector muy internacional y muy global. O sea, al final en cualquier supermercado pues tenemos latas, ya sea en Estados Unidos, en Murcia o en Chile o en cualquier parte del mundo. Entonces, bueno, los que estamos en este sector estamos acostumbrados un poco a la internacionalidad del sector y bueno, es habitual en las empresas del sector pues bueno, salir de la zona geográfica de España y ir a muy diferentes lugares del mundo. Y después de Pulidos Loliser llega Mundolatas, donde eso despega como un avión. Sí. ¿Y qué pasa? A nivel de... Mundolatas es un medio digital para la industria del envase metálico. Un poco la idea era, digo, ¿cómo puedo promocionar Loliser sin gastar mucho dinero? Bueno, digo, pues creando un medio digital. Entonces, bueno, hicimos un medio digital diferente. Sois el medio digital más visitado del mundo, correcto. Tenemos más de 20.000 visitas mensuales de 200 países según Google Analytics, o sea que mensuales, o sea, es increíble. ¿Cuál es nuestro secreto? Por supuesto, tenemos noticias, tenemos entrevistas, pero nuestro fuerte son los artículos técnicos. Yo, como vengo de ser técnico, pues hemos creado casi 800, ¿no? Casi 800, más de 800, más de 800 artículos técnicos. Y todo traducido a 11 idiomas. Tenemos toda la web traducida en 11 idiomas. Habéis desarrollado incluso una inteligencia artificial adaptada al sistema, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues lo que se ha cogido lo que es la base del motor de ChatGPT y lo que le hemos puesto intermedio ha sido ¿Habéis trabajado con ChatGPT? Sí. Y Claude, pero bueno, principalmente de ChatGPT. Y le hemos puesto encima una capa de información técnica con miles de artículos y trabajos técnicos y entonces, bueno, el resultado es que es una inteligencia artificial entrenada exclusivamente para el envase metálico, de manera que cualquier técnico de la fabricación de latas pues puede hacer preguntas técnicas y está entrenada. Otro de tus productos, Fernando, más llamativos es Anchor EOE. Sí, esa es la segunda patente. ¿Que consiste en qué? Bueno, es una anilla, ¿no?, de fácil apertura, un poco diferente. Es una anilla pensada con forma de ancla. ¿Qué ventajas aporta esta anilla? Bueno, principalmente que en vez de abrirse con un dedo, que metes el dedo en la anillita y le tiras, pues utilizas los dos dedos. ¿Qué consigues cuando utilizas los dos dedos? Pues obviamente mayor seguridad, eso es primordial. Eso es un invento vuestro, 100%. Por supuesto. Es el de las dos anillas. ¿Dónde lo podemos encontrar ya? Está en desarrollo, ahora mismo estamos creando, aunque parecen cosas sencillas, desarrollar el prototipo cuesta casi 800.000 euros. Quiero decir, aunque parecen cosas sencillas, son cosas que van un poco más lentas debido al nivel de inversión, hay que buscar los partners adecuados. Pero bueno, toda esa parte ya la pasamos, ahora estamos ya desarrollando la anilla final, todavía no está en el mercado, estamos desarrollándola con un italiano y la presentaremos en mayo en MESPA, ya los prototipos finales ya reales. O sea, esperamos en ese mayo, en esa feria que la presentamos, ya muestras reales, a partir de ahí encontrar los partners adecuados y a ver si en un año y poco podemos tenerla en los supermercados. El beneficio, menos cortes, entiendo, menos fuerza. Seguridad y menos fuerza. O sea, y inclusividad. Da igual el tamaño de dedos que tengas, la experiencia al abrir la tapa va a ser la misma. Se está desarrollando, pero creo que ya estáis trabajando con muestras en Italia. Estamos en Italia, estamos desarrollando el prototipo. Tengo un acuerdo con un fabricante de utillaje de fácil apertura italiano y él es el que está desarrollando todos las muestras reales, todo el proyecto, todo el troquel para tener muestras reales y poder
por fin, sacarlo al mercado. ¿Cuándo sale al mercado? Mayo, presentación oficial ya de muestras reales. A partir de ahí entendemos que vamos a encontrar partners de una manera relativamente sencilla. Y bueno, un año, todavía nos queda un año por delante. Un año, y como todo esto que has ido haciendo, que has ido construyendo, Fernando, parece que te ha parecido poco, sí. Pues entonces nos metemos en el World Can Experience y visión de futuro. Correcto. Y visión de futuro. ¿Qué es eso? Ese es el último proyecto y bueno, que ha tenido una aceptación increíble, la verdad. Eso es un evento, una feria en Dubái. Que también es creación propia. Sí, 100%. ¿Por qué Dubái? Y tampoco existe ese tipo de formato. ¿Por qué Dubái? Porque, bueno, como he dicho antes, la industria es internacional. Entonces, bueno, ¿qué pasa en Dubái? Que todas las culturas son bienvenidas. Entonces, es como nuestro centro del mundo, de esta parte del mundo, pues ahí digamos que da igual de la cultura que tengas, de dónde vengas, que Dubái es bienvenido. Entonces, es un área geográfica muy interesante porque tanto fabricantes de latas de aluminio, de las bebidas o de 3 piezas de alimentación, ahí no solo hay las grandes marcas, que el mundo está dividido en 3 o 4 marcas en las latas de aluminio, pues ahí hay pequeños productores donde tienen nuevos proyectos, eso es una zona en desarrollo. Y claro, entonces podemos reunir a gente de la India, a gente de Middle East, podemos reunir a gente de África, de China, países? De Europa. En la primera edición creo que participaron 175 países. 175 países. ¿Y en esta segunda edición? Los países no ha llegado a 200, pero la afluencia ha sido mayor. ¿Qué ha pasado con la primera edición? Que claro, la gente no estaba acostumbrada a un evento que se ofrezca formación, que es nuestra novedad. Coworking. Exacto, entonces al meter formación mucha gente estaba un poco expectante. Mucha gente vio lo que era, le gustó y al año siguiente esa misma empresa han venido con más gente, que era lo que buscábamos. Formación y trabajo, ¿no? Claro, iban de la mano. Ese evento con networking y formación. De manera que las empresas gastan mucho dinero en sacar a sus trabajadores y mandarlos una semana a una feria, pues aquí no, aquí aprovechamos el tiempo, aquí no venimos a pasear, aquí venimos a formarnos, venimos a hacer networking y a hacer business. Maravilloso imperio. Bueno, poco a poco, mucho trabajo detrás, pero muy divertido. Fernando, ¿qué le podemos decir a alguien que quiere emprender, pero que es normal que tenga miedo? Y qué mejor ejemplo, ¿no? Como decíamos al principio de la entrevista, con una mano delante y otra detrás, sí. Y una idea que quieres poner en marcha, que dices que quiero cambiar mi vida, que no me gusta lo que estoy haciendo, creo que puedo dar más y me lanzo. ¿Qué le diríamos a esos jóvenes? Bueno, que nunca hay miedo. O sea, al final, si el proyecto está claro, si la idea está clara, hacer un estudio previo siempre para saber el impacto que puede tener, pero si los astros se alinean, adelante. Adelante, Fernando Fuentes, CEO de Mundo Latas y un montón más de patentes. Gracias. Gracias por acompañarnos en este informativo matinal.